Recibimos de esta manera a la pastora Winmar Rincón de la iglesia Berea con un fuerte aplauso. Amén. Gracias. Buenas tardes. Sean bendecidos, amén. Más de lo que ya están, porque ya ustedes están bendecidos. Amén. Bueno, me honra estar acá. Esta es mi otra casa, imagínense. Sus papás son mis papás también. Y bueno, esperamos, le pedimos al Señor que sea Él hablándonos, que sea Él ministrándonos y revelándonos esta palabra. Amén. Preparando la generación de relevo. ¿Qué tema tan importante? Porque ninguno de nosotros somos eternos, ¿cierto? Todos tenemos un tiempo en esta tierra, pero nuestro legado sí puede llegar a ser eterno. De hecho, nuestro legado es lo que va a quedar después que nosotros partamos, nos mudemos de casa. Cuando nosotros nos mudemos, lo que va a quedar acá en la tierra va a ser nuestro legado. Entonces, ¿qué es el relevo? ¿O qué es un relevo? Desde el punto de vista bíblico, es el traspaso de una misión o liderazgo, ¿ok? De una generación a otra para mantener viva la obra de Dios. Peniel tiene una visión. Peniel tiene una asignación en esta tierra, ¿ok? ¿Y quiénes son los que llevan a cabo o ejecutan esta gran visión que Dios le ha dado a esta casa? Usted diga yo, diga está hablando de mí. Diga sí, está hablando de mí. Amén. Entonces, ustedes, ¿verdad? Son parte de esta generación, este liderazgo que va a pasar a otra generación la visión que Dios le ha dado a esta casa. Amén. Hay varios ejemplos en las Escrituras. En la Biblia tenemos ejemplos de gente, de líderes que traspasaron el manto, de líderes que pasaron la visión a un sucesor, a un relevo. Y hay ejemplos también de líderes que no lo hicieron. Ejemplo, Moisés. Hay varias citas que tenemos allí, no sé si la pueden colocar. Deuteronomio 31:7. Si usted no trajo Biblia, siéntese al lado de un cristiano. Amén. Deuteronomio 7 dice: y llamó Moisés a Josué y le dijo, en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Tras el liderazgo de Moisés, llegó el tiempo de que Moisés partiera, de que Dios se llevara a Moisés, pero Dios le dio especificaciones a Moisés y le dijo: Moisés, esa unción que tú tienes no te la puedes llevar contigo. Le tienes que pasar la unción, le tienes que pasar el manto, tienes que darle los códigos a Josué para que sea Josué el que introduzca al pueblo a la tierra prometida. Y este cambio no fue fácil. Ni fue fácil para Moisés, ni fue fácil para Josué. ¿Por qué no fue fácil para Moisés? Lo sabemos, hermano. 40 años lidiando con esa gente, ¿verdad? 40 años. A la final Dios le permitió ver la tierra prometida, mas no la pudo pisar. Y eso me recuerda cuando nosotros nos vamos al libro de Hebreos 11, que habla acerca de los héroes de la fe.
Ese es uno de los capítulos más emocionantes que hay en la Biblia. Hebreos 11. ¿Y qué dice Hebreos 11? ¿Qué dice la palabra acerca de estos héroes de la fe? Que muchos de ellos vieron de lejos la promesa que Dios le dio, pero que nunca, a pesar de que no la tocaron, a pesar de que no entraron en ella, nunca dudaron. Siempre creyeron y por eso son considerados los héroes de la fe. En Josué 1:5, Dios le habla a Josué y le dice: Josué, a apretarse los pantalones, a esforzarse, a ser valiente, porque llegó tu tiempo. ¿Verdad que sí? Y en Deuteronomio, estoy dando las citas para que las anoten y después las lean. En Deuteronomio 34:9, Moisés le habla al pueblo y le dice que Josué será quien los va a guiar. Dice acá: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Me sé la historia, mas no me sé las fechas. Se las voy a contar brevemente. De verdad que leí la historia, mentira, la escuché de parte del mismo Reinhard Bonnke en una entrevista que vi, pero no recuerdo la fecha y no me di a la tarea de buscarla. Reinhard Bonnke era un estudiante de la universidad, se había ganado una beca para ir a, creo que era Australia, no recuerdo. El punto fue que él se ganó una beca, era joven y fue a estudiar. Un día, ya él era cristiano, sus padres, él creció en el evangelio y sus padres lo habían introducido, lo habían guiado por el evangelio. Reinhard Bonnke fue el hombre a quien Dios le entregó el África. Si usted busca en YouTube, ¿quién fue Reinhard Bonnke? Fue un hombre, ya partió con el Señor, que su ministerio era de fuego. Las primeras campañas multitudinarias en el África las hizo este hombre. Las campañas de Reinhard Bonnke no tenían menos de 1 millón de personas. Él cuenta que él un día tuvo un día libre en la escuela, en la universidad, y entonces, dijo: voy a conocer la ciudad. Se montó en un autobús que le hacía el recorrido, se montó y empezó al recorrido, se baja en un lugar, dice él que era un lugar muy bonito, y comenzó a caminar. Y cuando empezó a caminar, se encontró con un vecindario. A él le llamó mucho la atención porque eran casas muy particulares, y él comenzó a caminar. Y cuando él está caminando, ve que en una de esas casas decía residencia de George Jeffrey. Él decía: no puede ser, será el mismo George Jeffrey. ¿Quién fue George Jeffrey? Él fue uno de los generales de Dios. Él sale en los libros de los generales de Dios. Fue un hombre que Dios usó para traer avivamiento a Inglaterra y a Europa. Él dice: ¿será que? Él dijo: él no debe estar vivo, pero seguro ha de ser esta su casa. Y él se fue hasta la casa y tocó la puerta, y salió una señora. Él le pregunta por el pastor, por el ministro, y la señora muy seria le dice: no está. No, le dice: está, pero no te puede atender. Y él: bueno, está bien, pero ya sé que vive aquí. Él dice que cuando ya se va, escucha una voz que le dice: detente allí. Le habla a la señora y le dice: dile que se detenga. Cuando este señor baja, un señor anciano, mayor, baja las escaleras y le dice: pasa. Él pasa y le dice: te estaba esperando. Dios me dijo que tú ibas a venir y que yo te iba a ungir, porque tú, el manto que Dios ha puesto sobre mí, yo te lo voy a pasar a ti.
y lo puso de rodillas y lo oró, lo ungió. Se fue Reinhard Bonnke y a los días murió George Jeffrey. Le estoy hablando que Reinhard Bonnke y sus campañas eran de 1 millón de personas. Yo tendría 17 años, 18 años. Vino a Maracaibo un nigeriano llamado David Ekenocheke. Punto suspensivo. Este hombre, Benny Hinn lo tuvo en su programa. Yo lo vi en el estadio Alejandro Borges allá en Maracaibo. Este hombre era pastor y un día tuvo una discusión con su esposa. La discusión fue tan fuerte que la esposa lo cacheteó. Le dio una cachetada. Cuando la esposa le da la cachetada, este hombre vino, se encerró en el cuarto y duró todo un día y una noche encerrado. La esposa le suplicó, le rogó, le lloró que le abriera la puerta. Nunca se la abrió. Al otro día salió y le dijo: recoge tus cosas que nos vamos. En el África, en esa parte de Nigeria, si una mujer le pega a un hombre, el hombre tiene todo el derecho de devolver la mujer a su padre, porque esa es la mayor ofensa que una mujer le puede hacer a un hombre. Él la devolvió a su casa, a pesar de que ella le rogó, le pidió perdón, de camino de dejarla en casa de su padre. El hombre tiene un accidente y muere. El volante le quedó incrustado. Él muere. Cuando muere, vienen 2 ángeles a buscarlo. Estos ángeles son el bien y la misericordia. Porque dice la Biblia que el bien y la misericordia te van a seguir todos los días de tu vida. Y estos ángeles, cuando él los ve, él dice: bueno, me morí ya, me voy al cielo. Estos ángeles lo llevan al infierno. Cuando él va, él dice: yo no puedo ir al infierno, yo soy cristiano, yo soy un pastor. ¿Qué voy a hacer yo ahí? Y ellos le hablaron y le dijeron: sí, tú eres un pastor. Pero la Biblia dice que el que no perdona a su hermano, el Dios tampoco lo perdonará a él. Mientras que esto pasaba en el mundo real, cuando esta mujer recibe la noticia que su esposo muere, ella recibió una palabra de revelación, porque esa es la palabra rema, cuando la palabra cobra carne, cobra vida en tu vida. Y ella recibió la palabra en Hebreos que dice: y las mujeres recibieron sus maridos en resurrección. Y ella se acordó que Reinhard Bonnke estaba en un estadio dando una campaña. Y ella no permitió que su esposo lo enterraran, sino ya lo habían preparado, ya le habían inyectado el formol, ya lo habían abierto. Y ella agarró, se lo llevó al estadio. En el estadio le dijeron: díganle, Dios lo va a revivir, Dios lo va a revivir. Reinhard Bonnke lo que hizo fue que lo mandó a meter debajo donde están los jugadores, en los camerinos, así. Lo mandó a los intercesores a que fueran a orar por él. Y desde la tarima, él envió la palabra. Este hombre, después de 7 días, resucitó. Yo lo vi. Porque a él lo trajeron en Maracaibo. Él estuvo en Maracaibo. Estuvo en el estadio. Y yo fui a verlo con mi tía. Él resucitó. Benny Hinn, usted lo puede buscar en YouTube. Porque Reinhard Bonnke oró por él. Antes de morir, Reinhard Bonnke oró por un muchacho que se llama Daniel Kolenda. Y Reinhard Bonnke le soltó el manto a Daniel Kolenda. Hoy Daniel Kolenda es un hombre que tiene una organización que se llama CEFAN, que es el Centro Internacional de Evangelismo a las Naciones. Ellos van predicando la palabra por todo el mundo. El punto fue que hubo un manto que se fue traspasando, hubo una generación de relevo
y esa unción no se fue con George Jeffrey, sino que pasó de generación en generación. Ahí ya se me fue la mitad de la prédica, Padre Santo. Pero bueno, Elías y Eliseo, todos sabemos la historia de Elías y Eliseo. Esto nos habla del relevo profético. Eliseo fue específico. Dos hombres fueron específicos pidiendo en la Biblia, Eliseo y Salomón. Eliseo le dijo, no quiero nada, solamente quiero la doble porción. Amén. Pablo y Timoteo. Me gusta la historia de Pablo y Timoteo, porque Pablo ciertamente tuvo muchos discípulos, pero la Biblia es muy específica cuando habla de que Pablo le instruye a Timoteo sobre la importancia de transmitir el mensaje, de transmitir la palabra a las personas fieles, a las personas capacitadas. Pablo le inculcó a Timoteo la necesidad de enseñar a otros. Vámonos a 2 de Timoteo, rapidito, capítulo 2, verso 2. Ahí está. 2 de Timoteo dijo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo fue muy específico. Entonces vemos 3 hombres de Dios que no se llevaron la unción, que no se llevaron el manto, sino que transfirieron. También nosotros podemos ver el caso en la Biblia de mucha gente que no hizo discípulos. Pedro, la unción de Pedro de resucitar los muertos se la llevó porque no formó discípulos. El mismo Sansón. Hay muchos casos en la palabra donde no levantaron una generación de relevo, pero eso no va a pasar acá. Amén. ¿Por qué se debe formar un relevo? ¿Por qué? Número 1, porque es cumplimiento del mandato divino. ¿Qué dice Mateo? Y esto quiero que lo busquemos todos, por favor. Mateo 28. Este es un versículo que todos nos debemos de saber. Mateo 28, del 19 al 20. ¿Qué dice? Por tanto, id y haced discípulos. Cuando la Biblia nos habla, id, la Biblia nos habla, haced. ¿Qué nos está dando la palabra? Un mandato, una orden. Y las órdenes y los mandamientos no se negocian ni se discuten, ¿verdad que sí? Son sí y son amén. Entonces dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué más vas a hacer? Vas a ser discípulo. Y número 2, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Entonces es necesario levantar, parir, es necesario formar, diga conmigo, discípulos. Hay una diferencia entre creyente y discípulo. Y el mandato es predicar el evangelio, pero haciendo discípulos, enseñándolos. Entonces, el levantar una generación de relevo es una orden, es un mandato que viene de parte de Dios. Es una orden porque es vital para que la visión siga corriendo, para que el legado espiritual no se pierda. El liderazgo y la mentoría no son opcionales, sino que son estrategias fundamentales para sostener y para expandir la obra de Dios. Amén. Número 2, ¿por qué? Porque tiene que haber un traspaso generacional y de autoridad. El traspaso público de liderazgo valida a la nueva generación para asumir nuevos desafíos, como entrar a la tierra prometida. Todo Israel, Moisés, antes de partir,
Moisés asignó a Josué. Cuando Elías le pasa el manto a Eliseo, le dice: si me ves, cuando parta va a ser tuyo. ¿Qué dice la Biblia? Que Eliseo tomó el manto y volvió a abrir, golpeó el mar y el mar se abrió. ¿Y qué dice la Biblia? Que los profetas que estaban allí vieron que la unción de Elías no se fue al cielo, sino que quedó allí con Eliseo. Entonces es necesario. Número 3, ¿por qué es necesario? Se debe formar un relevo para evitar la pérdida de identidad. Cuando una generación no se da la tarea de discipular a la siguiente generación, existe un riesgo histórico del que el conocimiento del propósito y las obras de Dios desaparezcan. Si uno estudia la historia de Israel, uno se da cuenta que se levantó Josué, gloria a Dios. Pero después que murió Josué, ¿qué pasó con Israel? Se desenfrenó, se descarriló. Israel, del tiempo de Josué a que el Señor comenzara a levantar los jueces, la visión, la Biblia en Éxodo, Dios fue muy claro con los mandamientos cuando le dijo: enséñale la palabra, enséñasela a tus hijos de generación en generación. El Señor ha sido muy específico en cuanto a esto. Entonces, hay que levantar una generación de relevo para que no se pierda la identidad. Y número 4, para que haya una preparación para el futuro. Formar líderes asegura que el fuego no se apague, que el fuego del evangelio no se apague, sino que continúe siendo anunciado. Amados, todos tenemos el llamado inminente de predicar la palabra del Señor. De eso no tenga duda. Si usted es salvo, una vez que usted adquiere la salvación, asimismo usted adquiere la responsabilidad y el llamado divino de predicar la palabra. Que no todos van a pastorear una iglesia, que no todos van a ir a las naciones. De eso estamos claros, ¿verdad que sí? Sabemos que en el lugar donde Dios nos puso, allí vas a ser productivo, allí vas a ser efectivo y allí vas a predicar la palabra. Ese es el llamado absoluto para todos. Amén. No de la misma forma, no todos van a predicar de la misma forma, pero todos tenemos que anunciar las buenas nuevas de salvación. Amén. Beneficios de una generación, de levantar una generación de relevo. En Éxodo capítulo 18, a partir del verso 13, nosotros vemos la historia de Moisés y su sabio suegro Jetro. Dice la Biblia que Jetro vio a Moisés que desde la mañana hasta la noche estaba Moisés atendiendo al pueblo. Y Jetro le dijo: Moisés, ¿qué estás haciendo tú? Bueno, suegro, imagínese, yo soy el líder. Y Jetro le dijo: Moisés, así tú no vas a rendir, te vas a desgastar, te puede dar un paro. Tu cuerpo, tenés el espíritu, pero estás en un cuerpo. Prácticamente eso fue lo que le dijo Jetro a Moisés. Y le dijo: Moisés, sé sabio, busca hombres que sean sabios, que tengan buen testimonio, que sean entendidos, y transfiérele de tu unción, transfiérele de lo que Dios ha puesto en ti y ellos te van a ayudar. Y los casos más puntuales, las cosas más difíciles son las que te van a consultar a ti. ¿Sí se acuerda? Entonces, cuando se levanta una generación de relevo, se trabaja mejor porque el líder comparte la carga. Hermano, usted aquí no tiene ni como pastor ni como líder a Superman, que no duerme, no come. No.
necesitamos, los pastores de esta casa, el liderazgo de esta casa tiene que levantar una generación de relevo. Hay que compartir la carga, porque entonces ¿cómo van a llegar las multitudes? Usted no puede atender solo a los 100, a los 200, a los 300 que le van a venir a su distrito. Usted lo va a tener porque el que lo creyó lo va a alcanzar. ¿Qué dice su franela? ¿Qué significa miel? Multiplicación. ¿Cuál es la primera palabra? Diga conmigo, multiplicación. Hay que meterse en esta visión. Hay que meterse en este río y nadarlo. No hay, a la gente que mete los piececitos nada más y juega con el charquito no nos sirve, nos estorba. Aquí necesitamos gente que se meta en el río y que nade y que busque a los peces, como hacen el oso con el salmón. Necesitamos la gente que se meta en el río de esta visión y que trabaje según lo que Dios ha hablado y ha diseñado. Amén. ¿Por qué se atiende mejor cada asunto? ¿Quién puede atender mejor? ¿Uno que tenga a 50 o uno que solamente tenga 10? ¿Quiénes van a estar mejor atendidos? ¿Los 50 o los 10? Hermano, si usted no cuenta con un equipo, usted se va a desgastar. Y cuando uno se desgasta, viene la frustración, viene el cansancio. Hay que ser entendido. Cuando se levanta una generación de relevo, se lleva un mejor control del avance y las fallas dentro de la visión. Los reportes. ¿Cuán importantes son los reportes en la visión? ¿Ustedes son líderes que dan reportes? Los felicito, hermano. Los felicito, de verdad. Hay una mejor supervisión. Se transmite de manera personal la visión a la iglesia. Continúa. El líder puede ejercer un mejor trabajo. Peligro de no tener un relevo. Peligro de no multiplicarse en otros líderes. Porque un relevo es multiplicarse en otros líderes. Número 1, estancamiento en el avance de la iglesia, la visión. Los mismos, engordando. Los mismos peces comiendo y engordando. Número 2, lo estancado. ¿Qué pasa cuando el agua se estanca? ¿Qué pasa con lo que no crece? Cuando algo no crece es porque está enfermo, ¿verdad que sí? Por eso es que todo lo que Dios toca florece y se multiplica. Amén. Cuando no hay un relevo, no se traspasa el manto y muere la visión al morir el líder. Proverbio 29:18 dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Amén. Y Marcos, ahí lo decía, Marcos 14, ¿lo tienen? Marcos 14:27 habla acerca de eso. Ahora, ¿cómo se prepara un relevo sin dañar la visión? Esto es muy importante, porque escúchenme bien. A veces tenemos discípulos, nos ganamos al discípulo, lo consolidamos, lo pensamos a formar. Y bueno, ya el discípulo está listo. Pero escúchenme bien. Hay que preparar a la generación de relevo. Ustedes, tengo entendido que ustedes han venido estudiando en esta escuela todo lo referente a lo que es la célula, ¿cierto?
a lo que es la multiplicación, ¿verdad que sí? Entonces, ¿cómo se prepara un relevo sin dañar la visión? Esto es muy importante. Todo relevo, todo discípulo necesita un proceso. El discípulo tiene que ser formado, así como usted ha sido formado. Ahora bien, en esta formación no es que usted va a maltratar al discípulo, no, usted lo va a formar. Amén. Moisés formó a Josué, Elías formó a Eliseo, Juan, ¿qué hizo? Preparó el camino para Jesús. Por eso es que cuando Cristo viene y va al Jordán, Cristo le dice a Juan, bautízame. Y Juan, Señor, ¿cómo se te ocurre? Yo jamás. No soy digno, Señor Jesús, tú no soy digno. Y Cristo le dijo, hey, es necesario. Porque Cristo, para comenzar su ministerio, tenía que estar bajo una cobertura, bajo un manto. Y ese manto era de Juan. Amén. Jesús preparó a sus discípulos y luego dejó al Espíritu Santo como guía. Si nosotros estudiamos la vida de Cristo, ¿a qué fue lo que más hizo el Señor durante el tiempo, esos 3 años que estuvo en la tierra? Formar sus discípulos. Porque Él sabía que los 12 iban a llegar a donde Él no había llegado. Él sabía que su tiempo y que su capacidad era limitada a pesar de que era Jesús. A pesar de que Él era Cristo y que tenía todo el poder, pero Él sabía y Él necesitaba vaciarse en esa gente para que ellos fueran y extendieran el reino. Entonces, nadie puede ser el relevo de la noche a la mañana. Antes de la promoción existe la preparación. Y aquí en Peniel ustedes tienen una visión clara. Hay pasos a seguir, ¿cierto? Hay una serie de condiciones, de espacios que tenemos que respetarla. Tenemos que enseñarle a los discípulos a respetar, a sujetarse, a caminar bajo cada parámetro de la visión. Amén. Para que entonces ellos puedan ser formados. Dice la palabra en Eclesiastés que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. ¿Cómo así? Tenemos que entender los tiempos de Dios. Sabemos que existe el tiempo Cronos, que nos habla de este tiempo natural, de este tiempo físico, de los días, meses, años. Es todo lo que podemos ver cuando pasa el tiempo, que nos salen las canas, nos salen las arrugas, nos sale la barriga, ay, Padre, todo lo que no tiene que salir, Padre Santo. Y existe el tiempo Kairos, que es el tiempo espiritual, es el mundo espiritual que sabemos que no tiene un tiempo por horas ni por minutos. Es el tiempo señalado por Dios. Amén. Es el momento señalado por Dios. No depende de cuánto tiempo haya pasado, porque usted se va a conseguir con líderes que le van a decir, Dios mío, pero si ya yo tengo 1 año en la iglesia. Pero ¿por qué yo no puedo liderar si ya yo tengo 2 años en la iglesia? Porque no es el tiempo lo que determina que ya estés listo. Amén. No es el tiempo. Depende de la persona. Hay personas que llevan años en la iglesia siendo formadas, pero no han querido, no han doblegado. ¿Qué dice la Biblia acerca del grano de trigo? Que si no cae a tierra y muere, no va a llevar fruto. Y cuando la Biblia nos habla de ese morir, de ese
habla de quebrantamiento. Si el grano no se quebranta, no va a llevar fruto. Si el grano no pasa por el proceso, no va a llevar fruto. Va a enterrarse y ahí se va a quedar. Nunca va a salir el trigo. Entonces, esto nos habla de que tenemos que respetar los procesos y que tenemos que ser formados. Amén. Amados, y miren, yo tengo un distrito y yo sé lo que le estoy hablando. Yo sé que uno a veces, hay discípulos que te caen mejor que otros, porque son más obedientes, porque tú puedes contar con ellos. Oye, porque son discípulos que son empáticos contigo. Hermanos, pero nosotros como líderes tenemos que cuidar nuestro corazón y el corazón de la gente. Porque primero le hacemos un daño al discípulo que no permitimos que pase por los procesos. Le hacemos un daño porque lo lanzamos sin antes haber sido formado. Y le hacemos un daño a los demás que nos están viendo. Mira, tiene preferencia. Como ese tiene cobre, o como ese le da la cola, o como ese no sé qué, ¿sí o no? Entonces nosotros como líderes tenemos que ser muy entendidos con esto. Cuidar el corazón de uno y cuidarle el corazón a la gente, a los discípulos, cuidar el testimonio, cuidar la autoridad, porque eso te resta autoridad delante de tu distrito. Amén. Entonces no es cuestión de antigüedad, es cuestión de madurez. Amén. Es cuestión de madurez. Hay personas que tienen poco tiempo y han sido procesadas. Y hay personas que tienen años. Ay, hermano. Sí se puede. La importancia del proceso que debe de llevar el líder. Dice Lucas capítulo 6, verso 40. Yo lo tengo por acá. Dice así: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. El objetivo del mentor, del líder, no es crear seguidores, sino sucesores. El objetivo del líder, del mentor, de usted como líder, no es crear seguidores, sino crear sucesores. Gente que sean como usted, que salgan y también comiencen a hacer la obra. Gente que usted le pueda delegar una célula. Gente que dentro de poco usted lo vea formando un distrito, creciendo. Ese es el objetivo. Amén. Mire, como les digo, yo tengo un distrito. Yo sé de lo que les estoy hablando. Es tremendo porque tenemos una meta. Bueno, para este mes nosotros trabajamos con metas trimestrales. Bueno, y para este mes vamos a ganar, vamos a tener tantos en célula y vamos a tener tantos en la asistencia a los domingos. Amén. Y logramos la meta, gloria a Dios. Pero yo sé que mi trabajo como supervisor, como líder, no se mide allí. Se miden los discípulos que yo tenga listos para abrir una célula, para salir a continuar lo que yo estoy haciendo. No, nadie dice amén, pero es así. Amén. Entonces, no es crear sucesores, no es crear seguidores, sino sucesores. Cristo fue un hombre que no tuvo problemas. Él sabía su identidad y él sabía lo que era. Él dijo muy claramente, ustedes van a ser, ustedes han visto todo lo que yo he hecho, ¿verdad?
Sí, Señor, bueno, ustedes van a hacer cosas mayores que yo. Si el Señor no tuvo problema en que los discípulos lo superaran, ¿vamos a tener problema nosotros, hermanos? Él no tuvo problemas. Entonces, aunque el mentor y el alumno estén en el mismo tiempo físico, no significa que estén en el mismo tiempo espiritual. Lo voy a repetir. Aunque el mentor y el alumno estén en el mismo tiempo físico, no significa que estén en el mismo tiempo espiritual. Muchas personas quieren posición sin pasar por el proceso. Amén. Quieren la plataforma sin la formación. Quieren la autoridad sin haber desarrollado el carácter. El proceso siempre precede al envío. Por eso debemos respetar las autoridades de los tiempos. Amén. Sojo dice, no toques el cable pelado porque te va a dar el corrientazo. Y cuando él habla del cable pelado, es que nosotros no podemos tocar los mantos, las autoridades, los que están por encima, nuestra cobertura. Y usted sabe que en la iglesia está la autoridad apostólica, ¿verdad? Está la autoridad pastoral, pero también hay autoridades en los diferentes ministerios. Esos mantos no se deben de tocar. Amén. Entonces, toda asignación tiene un tiempo límite. Hay tiempo para comenzar, para entregar. Ningún líder es eterno. Hay que pasar el manto, hay que formar discípulos. El discipulado no se negocia. El discipulado no se puede postergar. Ustedes como líderes tienen que dedicarle tiempo al discipulado. El discipulado se da en grupo, pero el discipulado también se da personal. El discipulado va desde visitarlo a su casa hasta acompañarlo a llevar una palabra, acompañarlo a orar por alguien, enseñarlo, formarlo. El discipulado no se puede postergar. Amén. Debemos preparar a quienes van a continuar con la visión. Tu meta es que tu distrito se multiplique, pero tú no lo puedes multiplicar solo. Necesitas líderes. Tú no vas a traer toda la gente. Los líderes son los que van a seguir trayendo. Juan entendió esto. Juan dijo, es necesario que yo mengüe para que Cristo, que yo mengüe para que Cristo crezca. El éxito no está en permanecer, el éxito está en preparar el camino. Si una generación no entrega la visión a otra, la cosecha se detiene. Pero cuando la visión se transfiere correctamente, la obra se multiplica. Amén. Amén. Vámonos al break, ¿cierto? Ok.
Vamos a hablar acerca de la nueva generación. Amén. Entendiendo la nueva generación. Y cuando hablamos de nueva generación, nos estamos refiriendo a los jóvenes. Amén. Nos estamos refiriendo a los adolescentes, ¿ok? A los niños. Porque si estamos hablando de una generación de relevo, más adelante, ¿quiénes son los próximos que van a estar sentados allí? Cuando ya usted esté más allá del sol. Amén. Entonces, entendiendo la nueva generación, muchos jóvenes se alejan de la iglesia aun cuando estos han crecido en la iglesia. ¿Verdad que sí? Llega una etapa cuando de niñitos, los traemos y ellos vienen gozosos y contentos a la escuela de niños. Y hacen la obra y se aprenden el versículo. Pero a medida que van creciendo, se van alejando de la congregación. El seminario Fuller es una escuela teológica que está en California. Y ellos hicieron un estudio y llegaron a la conclusión de que los jóvenes se alejan porque no consiguen en la iglesia un refugio seguro. El joven debe de tener dos lugares que deben ser su refugio seguro. Número 1, la casa, el hogar. Y número 2, la iglesia. Ahora imagínense, son más los jóvenes que en la casa no tienen ese refugio, ¿verdad que sí? Entonces, ¿a dónde deberían venir ellos corriendo? A la iglesia. La iglesia debe ser ese refugio seguro. Conocemos las etapas de la persona. Tenemos que conocer sus etapas para entonces trabajar con ellos de acuerdo a sus necesidades. Con los niños se trabaja con juegos, con imágenes, con historias, ¿verdad? Con participación. Aquí ustedes tienen un excelente ministerio de niños, ¿verdad? Tienen su iglesia, wow, es algo demasiado bello. Con los adolescentes, ¿cómo se trabaja? Los adolescentes necesitan identidad, saber quiénes son. Los adolescentes necesitan aceptación y los adolescentes necesitan propósito, ¿ok? Y los adolescentes se hacen estas típicas preguntas. Ellos no lo manifiestan, pero por dentro ellos no saben quiénes son. ¿Quién soy? ¿Qué valgo? ¿Qué quiere Dios de mí? Y esas son las preguntas que en la iglesia deben de ser contestadas. Amén. Y con los jóvenes necesitan dirección, necesitan mentoreo, un mentor, y necesitan espacios reales de liderazgo. Amén. Ahora bien, existen dos términos en la enseñanza, que es la andragogía y la pedagogía ministerial. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué estamos hablando de estos dos términos? Porque la andragogía es la forma como aprenden los adultos. En la iglesia, los adultos aprenden por experiencia, por análisis, ¿ok? Porque hay que adaptarse al público al cual le queremos llegar. Los adultos aprenden de forma autónoma. Usted aprende de forma autónoma. Usted escucha la palabra, usted se mete con Dios y Dios le habla, y ¿sí o no? Pero los jóvenes, los niños, los adolescentes aprenden de otra forma. Ellos aprenden participando. Usted a un joven no le puede decir, ayuná, orá, al adolescente, orá. Pero es que, bueno, orá, busca de Dios para que Dios te hable. Así va a aprender usted. Pero con ellos el método es distinto.
Ellos aprenden participando, experimentando, jugando e interactuando. Ahora sí, la verdad no cambia. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Pero el método sí cambia. Amén. No podemos llegar a estos públicos, no podemos formar esta generación de relevo utilizando el mismo método que usaron con nosotros o que nosotros empleamos para los adultos. Amén. Entonces, continuamos. Tengo que ir rápido, hermano. Tengo que meter el turbo. Existe algo que es la cultura y la contracultura. Escuché una pastora, una apóstol, wow, que ella dice, cuando cuando Lucifer se rebeló contra Cristo, la Biblia dice que él engañó, ¿verdad?, a una tercera parte de los ángeles. Y son los ángeles caídos, los demonios. Ahora bien, ¿existe la misma población hoy en día que en la época de Jesús, por decir así, en la época de la Biblia? No. Se ha multiplicado. ¿Cuántos millones de personas hay? 30, ¿cuántos? No sé. Creo que 30 millones es la población mundial. 300.000 millones, imagínense usted. Ahora bien, ¿cómo hace Satanás si él tiene la misma cantidad de demonios que cayeron con él cuando la rebelión? ¿Cómo hace para estar o para influenciar a tantas miles y miles y miles de personas? Él no es omnisciente, él no es omnipotente. ¿Cómo hace? Creando una cultura. Y la cultura se transmite de generación a generación. Entonces, nosotros nos estamos enfrentando hoy en día a una cultura. ¿Ok? La cultura donde usted creció no es la misma donde están creciendo ahora los jóvenes y los adolescentes, porque ha sido modificada, ha sido trastornada, ha sido diferente. ¿Ok? Entonces, esta generación está creciendo en una cultura totalmente diferente. ¿Ok? Y nosotros tenemos que entender que el reto de la enseñanza bíblica en este tiempo tiene que ser relevante, tiene que ser transformadora en un contexto donde la atención es limitada y las voces externas son fuertes. La atención es limitada, porque ahorita todo está diseñado, está preparado para que los niños, los jóvenes, los adolescentes no presten atención. Su atención dura 5 segundos, 5 minutos máximo, segundos. Al rato se distraen porque todo es así, el YouTube, el TikTok, todo es así, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que adoptar o ir renovando las estrategias para que la palabra del Señor pueda alcanzar esa generación de relevo. Amén, continúa. El modelo contracultural de Jesús. ¿Cómo así? Cuando Cristo vino a la tierra, Cristo fue en contra de la cultura. Porque ¿quién eran los cristianos? Los fariseos, ¿verdad? Los saduceos y toda esta gente que ya usted sabe más de Biblia que yo. Y que el Señor no se adaptó a su forma. Él no se adaptó a la forma como ellos enseñaban. Él no se adaptó a la forma como ellos predicaban la palabra, ni siquiera cómo vivían ellos. O sea que esto nos quiere decir que nosotros no estamos viviendo una época tan diferente a la que vivió Cristo. ¿En qué aspecto? El Señor tuvo que luchar e ir en contra de la
la cultura de esa época, nosotros también. Amén. Entonces, la cultura del reino siempre va a ir en contra de la cultura de este mundo. Pero, adelante, tenemos que presentar estos principios y desafíos del ministerio. Como les dije al principio, la palabra de Dios siempre será superior. Oído al tambor. Hoy en día, usted sabe que ahora los cristianos usan más las redes sociales que la misma gente del mundo, ¿verdad que sí? Y en las redes, y hay muchas iglesias, y hay muchos ministerios, y hay muchas cosas, infinidad de cosas para los jóvenes. No los critico, pero todo tiene que pasar por el filtro de la palabra. Amén. El Espíritu Santo, siempre le he dicho esto, es un rema mío. Yo he dicho que el Espíritu Santo es el espíritu de la creatividad. Amén. Y el Espíritu Santo siempre nos va a dar las estrategias sin alterar el producto. Amén. Entonces la palabra de Dios siempre va a ser superior. El molde se puede romper, la estrategia, el método se puede quebrar, pero la meta no, que es alcanzar. Amén. Todas las estrategias pueden ser variables, sujetas a cambio. Lo que no puede cambiar es la meta de llevar la palabra, de formar en esos jóvenes, en esos adolescentes, como dice la Biblia, de instruirlos en su camino. Amén. Hoy en día tenemos desafíos actuales, como les dije, las redes sociales, la ideología de género, el relativismo, la falta de identidad, la bendita ansiedad y la soledad. Niños de 5 años, de 6 años con ansiedad. Dígame usted, eso antes, en la época mía no se escuchaba eso. Para nada. Pero hoy en día sí. Y necesitamos prepararnos y necesitamos tener herramientas para afrontar eso. Porque usted en su distrito, usted tiene que tener jóvenes, usted tiene que alcanzar a esta juventud. Mire, en la iglesia hay una hermana, de verdad que no sé qué edad tiene exactamente, pero pasa de los 50. Y es la hermana que más adolescentes tiene en la iglesia. Y yo la miro y tremendo. Y no tiene mucho tiempo en el evangelio. No es que es vieja, no. Pero ella entendió y Dios le ha dado una unción especial para ganar a los jóvenes de una forma increíble. Porque Dios no trabaja con la edad. Amén. Entonces, la iglesia ante todos estos desafíos debe responder con verdad, con amor, con relación. Y dígale al que está a su lado, y discipulado. Esa es la palabra que usted se tiene que llevar hoy. Discipulado. Escúcheme bien, hablando con Rosita, entendí que ustedes, acá en la iglesia, cuando se gana una persona, ustedes trabajan, le dan unas clases, ¿cierto? Para firmar a esa persona y a eso le llaman discipulado, ¿cierto? Ok, ¿qué pasa? Que manejamos un término diferente. Pero eso no importa. Pero cuando yo les estoy hablando de discipular, no les estoy hablando acerca de afirmar al nuevo. ¿Ok? Estoy hablando de ese nuevo que ya está firme en la iglesia, pero que ahora yo lo voy a formar, yo le voy a sacar las pulgas, por eso es que le hablé que el discipulado no se negocia, el discipulado no se posterga, el discipulado tiene que ser inmediato, el discipulado es en grupo, porque usted tiene sus reuniones con sus líderes, ¿sí o no? Pero el discipulado también es en las casas, individual. El discipulado es en el trabajo, porque yo voy a ver qué haces tú en el trabajo, te voy a ayudar, te voy a orientar, te voy a acompañar a hacer una casa de paz, hoy voy a ir contigo a la célula. ¿Qué está pasando en tu célula? Todo eso es parte del discipulado de formación. Por eso es que Cristo con los 12 comía, iban para la fiesta, iban para los muertos, iban para allá, para acá, porque el Señor necesitaba estar con ellos en toda situación
para que ellos copiaran bien el modelo de Cristo. Amén. Entonces, hermanos, tenemos desafíos tremendos. Hermano, les voy a contar algo. El domingo tuvimos una cosecha en la iglesia. Y, gloria a Dios, fue poderosa, mucha gente nueva. Ay, hermano, y dos jóvenes, niñas femeninas, nos dimos cuenta por un video del audiovisual que estaba grabando, estaba haciendo un paneo, y dos muchachas haciendo cosas indebidas en la iglesia, dentro de la iglesia. Para pelo, ¿verdad? Eso es lo que se ve en el mundo, eso es lo que se ve afuera. ¿Qué vamos a hacer? ¿Que no venga más para la iglesia? Venga acá, vamos a hablar. Como le dije yo a la líder, tienes que hablar con él, con ellas. Porque si es un muchacho y una muchacha que se están besando, usted va y le dice, usted no puede hacer eso en la iglesia, ¿sí o no? ¿Por qué no vamos a hacer lo mismo con otro que, porque es que se nos van? No se nos van a ir. Vengan acá, vamos a hablar. Yo respeto eso es lo que tú quieres, eso es lo que tú, amén. Yo no te voy a obligar, pero la Biblia me habla de otra cosa. Entonces, dentro de la iglesia hay unas normas, hay un orden, hay que respetar, pero no las podemos desechar. Hay que formarlas, hay que hablarles. Porque están yendo a la célula. Bueno, vamos a agarrarlas, vamos a formarlas, vamos a hablar, vamos a empezar a ayunar, vamos a empezar a orar, vamos a empezar a discipularlas. Dios te va a mostrar por dónde entró ese espíritu, cuál es la carencia, fueron abusadas, qué pasó ahí. Porque para algo Dios permitió que estuvieran en la iglesia. Amén. Entonces, los retos que nos estamos encontrando o enfrentando en esta época. Pero no le podemos cerrar la puerta. No, vamos a traerlos al reino. Amén. Continúa. La importancia de pertenecer. La importancia de pertenecer. Esto es los jóvenes. Muchos jóvenes no abandonan una doctrina. Abandonan un lugar donde nunca se sintieron parte. Ellos se pueden ir de la iglesia y no se van renegando de Dios, no, ellos saben que Dios es la verdad y que Dios es bien y que todo lo demás, pero nunca se sintieron parte de la congregación. Amados, esto es fundamental para los jóvenes. Si usted quiere alcanzar la generación de relevo, los que van a continuar, tenemos que hacer que Peniel sea un refugio para esta población. Amén. Tenemos que renovar, lo que dice Romanos, renovar el entendimiento conforme, no nos conformemos a este siglo, no nos conformemos con lo que hemos aprendido o con lo que hemos alcanzado durante todo este tiempo de ministerio. No, vamos a renovarnos para poder alcanzar, amén, los otros. ¿Qué necesitan los jóvenes? El apóstol Nergio es muy sabio y él un día nos dio una clase y él dijo, para que un joven esté en la iglesia, lo principal, necesita amigos. Y es así. Es así. Un joven que venga acá y no esté integrado, no conozca a nadie, no hable con nadie, no se va a quedar, así sea el hijo de usted. Entonces, tenemos que crear esos espacios donde los jóvenes puedan compartir y puedan crear amistad. Que tenemos que crear los espacios, ¿ok? Hacer las actividades. Dios le va a hablar de todo eso. Dios le va a guiar a todo eso. Se necesitan mentores. Hermano,
Ustedes saben mejor que yo la carencia que hoy hay de padres, de madres. ¿Cuántas cosas no se ven? Pero aquí ellos tienen que tener mentores y necesitan una comunidad. Hebreos 10, ¿lo tienen? Hebreos 10 del 24 al 25. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Una comunidad. Tenemos que ayudar, tenemos que estimular el amor. Que esa generación se sientan bien, que ellos quieran venir para acá. Los jóvenes necesitan descubrir, aquí en la iglesia es donde ellos necesitan saber, descubrir su identidad, saber quiénes son, descubrir cuáles son sus dones, cuáles son sus talentos y usarlos para servir al Señor. Los jóvenes necesitan un lugar seguro donde ellos puedan confesar y confiar. Por eso es que hablamos de que tienen que haber mentores. Usted como líder, usted tiene que ser un mentor para ese joven, para que ese joven pueda tener la confianza de llegarle y poder decirle lo peor. Y que usted no vaya a hacer como Condorito. No. Usted trague grueso. Tranquilo que yo te voy a ayudar. Y Dios te da la sabiduría y el Espíritu Santo te da la palabra. Y usted no lo rechaza, sino que usted lo abraza y le dice, eso no te define. Eso no eres tú. Tú eres lo que dice el Señor. Amén. Los jóvenes necesitan una visión, una misión. Y necesitan teología, necesitan fundamento. El seminario Fuller, ellos hablan de que no podemos tener a los jóvenes con pizzas y eventos nada más. Ok, los eventos no están mal, eso está bien, pero hay que darles fundamento, hay que darles palabra, amén, porque eso es lo que a ellos les va a dar identidad. Adelante. Formando y levantando líderes de relevo. ¿Estamos preparando ayudantes o estamos preparando futuros líderes? Como les dije ahorita, la base es ¿qué? El discipulado. ¿Cuál es la base? Para yo levantar una generación de relevo, para yo levantar líderes. ¿Cuál es la base? Discipulado. El discipulado transforma, continúa. El discipulado transforma las vidas. Jesús no hizo eventos, hizo discípulos. Invertía tiempo. Esto es lo que más nos cuesta, pero es lo más importante. Hay que invertir tiempo en los líderes, en la gente que usted tiene. Hay que invertir tiempo. Nada más tengo 2 jóvenes. Comienza por esos 2 jóvenes. Comienza por esos 2. Jesús invertía tiempo, escuchaba, corregía y enviaba. Importancia del discipulado juvenil. Construye una sólida base de fe para los jóvenes. Clave para una relación sana y duradera con Dios. Hermano, usted no ve que ya se fue junio. Y ya ahorita nos comemos la hallaca. ¿Por qué quiere decir esto? El tiempo pasa muy rápido. Cuando usted haga así ya tiene 60, cuando usted haga así ya tiene 70, cuando usted haga así ya tiene 80, cuando usted haga así ya está en el cielo. ¿Y quiénes se van a quedar aquí en Peniel extendiendo la obra? Amén. Entonces, formación del mañana. Sienta las bases para una vida de compromiso espiritual y liderazgo, preparando a los jóvenes para hacer ¿qué? Luz en el mundo.
Es importante. Salmo 71, 17, 18. Me gusta hablar con la palabra, hermanos, porque está ahí el versículo, o lo busco yo. Ajá. ¿Qué dice aquí el salmista? Dice, oh Dios, ¿desde cuándo me enseñaste? Desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. ¿Qué dice el 18? Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que ha de venir. Esto lo está escribiendo un anciano, pero está hablando desde la juventud él conoció al Señor. Amén. Entonces, continúa. El mentoreo tiene que ser de uno a uno. ¿Cómo así? Personal. Personal. Hay actividades en grupo, hay cosas en grupo, pero el mentoreo que forma es el que es personal. Las nuevas generaciones necesitan dirección, necesitan acompañamiento, corrección amorosa, muy importante, y modelos reales a seguir. No existen modelos afuera a seguir. Ellos los tienen que conseguir acá en la iglesia. Amén. Los mentores deben de tender un puente entre la sabiduría bíblica temporal y los problemas contemporáneos que enfrentan los adolescentes y jóvenes. ¿Por qué? Porque ellos creen que lo que a ellos les está pasando, la Biblia no tiene esa respuesta. O sea, como la Biblia es tan vieja, ellos creen que, que en la Biblia no van a conseguir, pues, la solución. No, mi alma, no, no, pero escúchame, porque es que, ¿ves? Entonces, el mentor tiene que tener esa sabiduría. Ven acá. Si es que todo está en la Biblia. ¿Qué? No, de eso también, aquí está la respuesta. ¿Ok? Hay que comprenderlos, conectar con ellos, crear un vínculo que trascienda las diferencias generacionales. No importa qué edad tenga usted, si usted crea un vínculo con ese joven, créame que ese joven no le va a hacer caso ni a las canas ni nada de eso. No solamente necesitan sermones, que necesitan ejemplos. Continúan, por favor. Ok. En su distrito, en su célula, usted tiene jóvenes. Aunque sea uno, aunque sean dos, aunque sean cuatro. Usted tiene que identificar. El apóstol Nergio dice, no es que la higuera no dé fruto. El apóstol Nergio es muy tremendo. El problema no es la higuera, el problema es quien la riega. Tanto, no traga grueso. El problema no es la higuera, el problema es quien la riega. ¿Ok? Entonces, adelante, pásalo, porfa. Hay que identificar futuros líderes. Amén. Usted no puede dejarse guiar por las apariencias. Mire, hermano, yo he visto gente que pasan al altar arrastrados y eso lloran y se quebrantan y al mes no están en la iglesia. Pasa gente que ni llora, tranquilo, y hoy en día son líderes. Porque las apariencias engañan. Entonces usted no se puede dejar guiar por el que usted cree que es espiritual. Nosotros, la Biblia nos dice que nosotros tenemos que pesar el espíritu de las personas. No nos podemos dejar engañar. Cuando Pablo llegó a Éfeso, que la divina comenzó a decir, ahí van los hijos de Dios, llenos de poder, ahí van. Y les empezó a hablar todo lo que ellos eran. Si es otro engañado que dice, esta es una profeta, vamos a llevárnoslos para la iglesia, ¿verdad que sí? Tremenda profeta de aquí. Venga, hermana, y mete una bruja en la iglesia. Pero Pablo no vio las apariencias, Pablo le vio el espíritu.
Y dice que mirándola le echó fuera el demonio. Entonces, tenemos que identificar los futuros líderes. No nos podemos dejar guiar por las apariencias. No nos podemos dejar guiar por lo... No, hermano, ese es el cascarón. Lo de adentro es lo que importa. Aquí hay algunos tips que sean enseñables y que sean fieles. Hay que buscar jóvenes que muestren un espíritu humilde. Esto es muy importante para aprender el consejo sabio. Hay que tener que tengan influencia. Hay jóvenes, hay líderes que son líderes natos. Ellos, usted no ve en la calle, los siguen, los buscan. Siempre tienen 2 o 3 al lado, porque hay un liderazgo nato allí. Nacieron con eso. Eso es algo que Dios da. ¿Ok? Y esas cosas hay que identificarlas y vamos a traerlas al reino. Amén. Y por supuesto que amen a Dios. Amén. Jesús no esperaba que fuesen perfectos para llamarlos. Nosotros tampoco. Y si ellos están acá en la congregación, si ellos van a la célula, si ellos vienen a la iglesia, hay algo allí que hay que aprovechar. Amén. Continúa que ya ahorita me sacan el... Ay, mi madre. Hay que dar oportunidades reales. La confianza produce crecimiento. Ejemplo, usted tiene su célula. La meta es, y ahora vamos a hablar de eso en la dinámica, si no, que espero que nos dé tiempo. La meta es que usted en su distrito levante células juveniles, ¿ok? Que usted forme líderes que se encarguen de la célula juvenil. Eso es una bendición. Eso es espectacular. Créanme lo que les estoy diciendo. Pero si usted tiene su célula y en su célula hay jóvenes, usted tiene que darles confianza. ¿Cómo así darles privilegio? Que un día en la célula dirija la oración, que un día en la célula comparte una reflexión, que siquiera por lo menos reparte el refrigerio. ¿Ok? Involucrarlos. Hay que identificar los talentos que ellos tienen, en qué se especializan, si cantan, si bailan, si recitan, si actúan, si se paran de cabeza. Hay que identificar los talentos. Aquí en Peniel hay muchos jóvenes con mucho talento y usted no lo sabe. Hay que identificar. ¿Y esos jóvenes están dónde? Dentro de su distrito. ¿Y quién se va a dar cuenta de eso? Usted es el que se va a dar cuenta. ¿Y quién es el que lo va a integrar a la iglesia, a la visión de la iglesia? Usted es el que lo va a hacer. Amén. Adelante. Hay que activar tu grupo juvenil. Como les dije ahorita, la meta es que usted tenga en su distrito por lo menos una célula juvenil. Parece imposible, sí, yo sé que muchos están así echándole cabeza, sumando 2 más 2, 4 más 6, 8 más al 5 pago. Pero sí se puede lograr. Créanme que se puede lograr. Cada distrito debe... esto va como... Aquí nos paramos. Esto va a ser la dinámica que vamos a hacer. ¿Cómo nos vamos a organizar? Por distrito. Ok, mire. Ustedes van a crear esto. ¿Ok? ¿Cómo así? Van a diseñar un espacio mensual. Definan cómo se desarrollará la actividad o reunión juvenil. Estamos soñando, como dice César Castellano. Vamos a soñar. Ustedes van a pensar con su distrito, ¿qué actividad juvenil podemos hacer este mes de julio que apenas va a comenzar? Lo que se les ocurra. No tiene que ser venir para acá, para la iglesia. No, de hecho, no debería ser así. Debería ser afuera. Ay, Cabima está full de cancha. Yo crecí en Maracaibo y mis hermanos y sus amigos todos los domingos en la noche iban a jugar básquet porque les encantaba jugar básquet. Y ustedes ni se imaginan lo que tenían que caminar para conseguir una cancha. En Maracaibo no hay cancha, están contadas. Aquí, en todas las calles hay una cancha.
Tremendo, es una bendición que tiene Cabima. Entonces, desarrolla una actividad o reunión juvenil en una casa, una película, un compartir, un juego de voleibol, un juego de fútbol. Ahora les sigo dando idea. Número 2, van a definir un plan básico de mentoreo personal de 1 a 1. Propongan un método para que ningún joven nuevo se quede sin alguien que lo escuche y lo acompañe. Bueno, en mi distrito yo tengo 6, 7, 5, 4, no sé cuántas células. Y bueno, en esta célula hay 3 jóvenes. El líder tal y fulanito tal se van a encargar de atender a estos jóvenes. Un ejemplo, ¿ok? Y número 3, diseñar un plan de asignaciones reales. Haga una lista de 3 responsabilidades de pesos en las células, reuniones que los líderes actuales le van a soltar por completo a los jóvenes, manteniendo una supervisión. Aquí ustedes van a soñar. Cuando ustedes tengan una célula juvenil, un liderazgo juvenil, porque la idea de las células juveniles es que la den jóvenes, ¿ok? ¿Cuáles serían responsabilidades de peso? Yo creo que esta no lo vamos a hacer. Vamos a enfocarnos en la 1 y la 2. Sí, vamos a por el tema del tiempo. No vamos a hacer la 3, vamos a hacer la 1 y la 2. Amén. ¿Cómo? Ok, pasa la lámina. Importante. Propongo una estrategia para lograr que los jóvenes que sirven en otras áreas se integren, asistan y se comprometan con las actividades y reuniones de los jóvenes. Como les dije, ustedes como distrito tienen la autonomía, tienen el poder de hacer sus actividades juveniles. ¿Sí o no, pastor, apóstol? Los supervisores de acá tienen la potestad, por decir así, el privilegio de poder hacer ellos actividades juveniles en su distrito. Perfecto, ¿ok? Amados, miren. Claro, no, es que de hecho, las actividades juveniles que se hagan, eso le tienen que dar mucha promoción, eso no lo pueden hacer en secreto y eso tiene que ser planificado. Escúchenme bien. Los jóvenes, los niños, no pueden ser menospreciados en los distritos. ¿Por qué? Si usted tiene un niño, detrás de los niños, ¿quién viene? Los papás. Si usted tiene un joven, ¿quién va a venir? Los papás. Usted tiene un joven, un niño, un adolescente y ya ahí usted tiene la principal puerta para ganar esa familia. Amén. Entonces, no vamos a hablar mucho, vamos a ponernos manos a la obra. Amén. ¿Cómo hacemos, Rixeli? Ok, que se agrupen por distrito. Yo voy a estar acá. Ajá. Si alguien tiene duda, por favor,